Muchísimas gracias a los organizadores, el Colegio de Abogados del Perú, el Colegio de Periodistas. Gracias por tenernos el día de hoy. Yo creo que los peruanos merecemos ser felices. Y ser felices significa ser libres para tomar nuestras propias decisiones y para expandir nuestros talentos y para expandirnos como seres humanos. Y uno de los valores fundamentales es la libertad de expresión. Fundamental. Gracias a que podemos expresar nuestras ideas, la violencia se reduce, porque significa que podemos dialogar y no entrar en conflicto. Gracias a que podemos hablar y conversar, es que la distribución de la riqueza se mejora, porque ahora podemos negociar y tenemos esos espacios. Gracias a que podemos hablar y conversar, identificamos qué cosa se hace bien y mal en el Estado, y también quién roba y quién no roba. Por lo tanto, es claro y evidente que la libertad de expresión es igual a progreso. Y si es igual a progreso, tenemos que promoverla en todos los niveles. El Perú el día de hoy no es ajeno a la revolución mundial de la información. Nunca antes en la historia del mundo los seres humanos habíamos tenido tanta información como el día de hoy. Y el Perú no es ajeno. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos un montón de información, pero la calidad de la información no es de la mejor. No ha ido en paralelo. Y ahí quiero decir que varios somos responsables. Primero, el Estado, porque actúa en un secretismo increíble. El 90% de la información que se genera en el Estado no es de conocimiento público, cuando no debería. Y por lo tanto, ¿cómo hablamos de libertad de expresión si la ciudadanía no puede juzgar sobre lo que se hace bien o mal? Pero también parte de la responsabilidad es de los medios de comunicación, que tienen que mantener su objetividad, su independencia y procesar información que realmente sea de calidad. Yo quiero llamar la atención sobre un punto nada más. Estos días se ha hablado de un plagio de Todos por el Perú, de los colores y la estrategia publicitaria del movimiento Podemos. Salió en todos los medios. Después, al día siguiente, salió una rectificación, una aclaración del propio partido español, diciendo que eso no era un comunicado oficial. Y sin embargo, varios medios, o la gran mayoría, no han publicado esa información. Entonces acá tenemos una responsabilidad compartida, el Estado y los medios. Yo soy una persona 20 segundos. Que no cree en la regulación del Estado, sino cree en la autorregulación. Y la autorregulación tiene que ir de la mano con un Estado que sea transparente y unos medios de comunicación independientes. En el siguiente minuto voy a explicarles concretamente cuáles son nuestras propuestas para promover la libertad de expresión en nuestro país. Gracias. Gracias, candidato. Muchas gracias. Las tres propuestas que tenemos en medios de comunicación son las siguientes. En primer lugar, apostar por gobierno abierto. El gobierno tiene que hacer transparente toda la información que tiene en el Estado. Y eso significa, algo concreto, crear una autoridad autónoma de cumplimiento al acceso de la información del Estado. Eso lo vamos a hacer desde la PCM con un directorio público-privado. El segundo tema en medios de comunicación es tolerancia cero a los asesinatos y la persecución de periodistas. En los últimos 20 años, el 50% de los periodistas asesinados han tenido que ver con casos de corrupción. Y yo quiero recordarles que el día de hoy por la madrugada, el periodista Jaime Vázquez en Iquitos ha sufrido un atentado, una molotov en su casa, en circunstancias en que estaba denunciando casos de corrupción en las autoridades regionales. Lo tercero es promover el periodismo de investigación, que no ha crecido como quisiéramos. Y ahí vamos a hacer convenios con instituciones como el Centro Internacional de Periodistas para poder cofinanciar proyectos en donde se trabaje el análisis de grandes bases de datos y también el periodismo en redes. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, muy rápidamente, muchas gracias a los organizadores por la invitación y darme esta oportunidad. Candidato Guzmán, en el país se ha generado un debate en torno a la concentración de medios, que ha dividido a medios de comunicación y a periodistas muy importantes, ¿no? Hay argumentos a favor y en contra, pero quiero saber qué opina usted sobre este debate en torno a la concentración de medios. Ahora sí. En primer lugar,
como economista, puedo decir que cualquier monopolio es dañino para la ciudadanía, cualquiera, en cualquier industria, y también cualquier oligopolio, porque no, obviamente no hay un equilibrio, no hay una asimetría, y no se protege el derecho del finalmente el ciudadano, el consumidor. Esto no es una excepción en la industria de los medios de comunicación. Pero lo que debemos hacer entonces es recurrir a las entidades competentes. Entiendo que ya hay un proceso en el Poder Judicial, es el Poder Judicial el que tiene que pronunciarse, y los peruanos tenemos que respetar esas entidades. Yo no creo que el Ejecutivo tenga que estar regulando o interviniendo para resolver estos temas. Y no lo creo, ¿por qué? Porque he estado en el Estado. Y la capacidad institucional que tiene el Estado es muy débil. ¿Y eso qué significa? Que cualquiera puede hacer cualquier uso de ese poder. Entonces, lo mejor es recurrir al equilibrio de poderes en este caso y esperar con tranquilidad cuál es el resultado del Poder Judicial. Muchas gracias, candidato. Buenas noches, decano. Señor Guzmán, evidentemente usted es la estrella en este momento. Y así, esto está clarísimo, porque eso es lo que indican las encuestas. Ahora bien, se ha referido usted al rol de la prensa. ¿Le parece legítimo que alguien en la prensa haya dicho que el color morado suyo se parece bastante al color de Podemos en España? ¿Le parece legítimo que un sector de la prensa diga que la alusión a los dinosaurios que hace usted es muy parecida a la alusión a los dinosaurios que hizo el líder de Podemos? Puede haber, por cierto, coincidencias. ¿Le parece legítimo lo que un sector de la prensa está diciendo en este momento sobre que el jurado del que depende su candidatura ahora podría votar ateniéndose a la ley, sacándolo usted del proceso electoral? ¿Sería todo esto parte de una conspiración de la prensa? ¿Y qué diría usted si el jurado lo saca del proceso electoral? Muy bien, muchas gracias. Primero, las opiniones son legítimas en una democracia. Y cuando uno está en política tiene que entender que tiene que ser tolerante a las opiniones de los demás. Pero de ahí, criticar sin ninguna evidencia, a mí sí me parece una falta de responsabilidad. En un momento en que un partido escoge un color morado, el morado que es más peruano que cualquier otro país, y decir que eso es una copia, a mí me parece una irresponsabilidad. Después, que el propio partido se rectifique y aclare, y que muy pocos medios informen sobre esto, sí me parece una irresponsabilidad. El decir, por ejemplo, que Julio Guzmán es un corrupto, un lobista, un violador, un acosador sexual, como es lo que han dicho de mí, sí me parece una irresponsabilidad. Pero aquí estoy, porque estamos en una democracia y uno tiene que tener tolerancia para eso. Y con relación al Jurado Nacional de Elecciones, nosotros confiamos en nuestras autoridades y estamos actuando de acuerdo a ley. Hemos tenido una apelación técnicamente muy sólida y vamos a esperar a los próximos días lo que ocurre. Entonces, legitimidad en las opiniones, por supuesto. Eso significa ser demócrata, eso significa escuchar, ser tolerante. Pero una cosa distinta es irresponsabilidad. Yo he sido periodista varios años y una de las cosas que me enseñaron, gente que hoy día son grandes periodistas, es que tú llamas a ambas partes a pedirle una opinión cuando vas a publicar algo. Yo quisiera que a nosotros nos traten igual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Poder ser libres también significa tener justicia. Esto está claro. Y yo en distintas presentaciones he hablado de todas esas grandes reformas que hay que hacer para tener justicia en el país. El Consejo Nacional de la Magistratura, cambios en las normas para que los fiscales sean más independientes, la selección de nuestros jueces y nuestros fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Los procedimientos, la infraestructura, las normas, todo es importante. Pero tan importante como eso es la administración de justicia en los ciudadanos de a pie, en el día a día. ¿Qué es lo que más sufren? Sufren de los desalojos, los juicios de alimentos, las cobranzas, una serie de procedimientos que realmente desgastan a las personas, te llenan de ansiedad. Los procesos son tan engorrosos, tan lentos, tan caros, que la verdad es que nos hace la vida a cuadritos. Y la verdad es que ahora quiero focalizarme en eso, en todos aquellos servicios de justicia que nos pueden hacer la vida más fácil. Yo tengo el convencimiento que la gran revolución en la administración de justicia, en la base de la pirámide,
es si combinamos dos elementos, la oralidad y la tecnología. La oralidad significa que ahora todos los juicios van a ser orales, en presencia de todos. Ya no va a haber flujo de documentos, documentos que vienen, que van, cartas notariales, etcétera, etcétera, que los procesos se demoran 20 meses. Ahora, como todo es oral y no hay flujo de documentos, entonces el juez simplemente escucha, recibe la evidencia y decide, y se acabó. De acuerdo a la evidencia empírica de casos en el ámbito penal, se reduciría el 60% del tiempo en todos estos casos. Si nosotros además lo combinamos con la tecnología y complementamos oralidad con tecnología, nos vamos para arriba. Por ejemplo, las notificaciones en línea. La notificación el día de hoy física dura 3 semanas. En línea, 1 segundo. Se acabó. El uso de la firma electrónica, por ejemplo. 5 días para que firmes, notarices, todo lo demás. Hoy día firma electrónica, 5 minutos. Y lo otro es el expediente digital. La posibilidad es que todos los documentos estén digitalizados en un solo expediente. Desde la investigación, en la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. ¿Cuánto cuesta todo eso? 350 millones de dólares, porque los estudios ya están hechos. Y se puede hacer en 5 años. En 5 años tendríamos una administración de justicia en todos esos casos que liberaría un montón de grasa y penas a los ciudadanos. 20 segundos. ¿Saben cuánto gasta el Estado en papeles y en alquiler de locales para guardar esos papeles? 10 millones de dólares al año. Todo el ahorro del Estado, todo el bienestar de la nación que pudiera hacerse si es que este proyecto fuera una realidad. ¿Qué falta? Voluntad política y además a todo el mundo le conviene que esto sea engorroso por la corrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El problema central de la corrupción en el Perú es la impunidad. Todo el mundo hace lo que le da la gana porque las leyes no se implementan. Lo que vamos a hacer nosotros es primero entender que la principal variable de lucha contra la corrupción es la percepción de la probabilidad de ser capturado. No son las normas, no son las penas, es la percepción de la probabilidad que te van a agarrar. Para eso tenemos una propuesta muy concreta, que es la creación de una fuerza especial. 250 funcionarios del Estado, 40 de la Contraloría, 20 de la SUNAT, 20 de la SUNARP, 5 de RENIEC, 5 de Migraciones, 100 policías en investigación. Este grupo va a trabajar hombro a hombro para trabajar solo casos emblemáticos de corrupción, en el sector privado y en el sector público, para generar casos sólidos para que pasen al Poder Judicial. 20 segundos. El problema de hoy es que ninguna de las entidades que he mencionado comparten información, ninguna, y los casos que llegan al Poder Judicial son muy débiles, no son sólidos. Esa va a ser una forma de luchar contra la corrupción de casos emblemáticos al más alto nivel, liderado por el Presidente de la República. Gracias. Entiendo que esto es por absoluto sorteo. No tengo preferencia por ninguno de los candidatos, ni he pedido interrogar a ninguno. Uno de los problemas del sistema jurídico tiene que ver con el sistema político. La gente no cree en los jueces y no cree en los políticos. Si usted es presidente, el 28 de julio de este año, en su mensaje al país, va a decir en qué porcentaje va a disminuir la delincuencia, en qué porcentaje va a disminuir la mortalidad infantil, en qué porcentaje va a disminuir la marginación del pueblo en la justicia, y si al cabo de 2 años usted no ha logrado bajar ese porcentaje, ¿usted va a renunciar? A ver. Yo no voy a prometer nada de indicadores, ni decir en 5 años se va a hacer tal o cual cosa. Y la explicación es muy clara. Yo no voy a mentir a los peruanos. Y no voy a prometer la pobreza al 10%, o 2 millones de empleos, o la desnutrición infantil a tal. ¿Y sabes por qué? Porque uno construye mientras va haciendo, y uno dice cómo en el detalle. Yo prefiero responderle diciéndole que una de las medidas en el mensaje del 28 es reorganizar la forma en la que se seleccionan a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque de ahí vienen los problemas que me conducen a esos indicadores en 5 años. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que el Consejo Nacional, que sea el Departamento de Recursos Humanos de nuestro Poder Judicial para seleccionar a los jueces, tiene miembros que no tienen las credenciales? Yo prefiero concentrarme en las propuestas
concretas, específicas, para lograr un objetivo, no al revés. Y todas nuestras propuestas van en la misma línea. Muchas gracias. Bueno, ya es consenso, y usted mismo lo ha mencionado, que hay un gran problema a la hora de nombrar a los jueces y fiscales. Además, no solamente se pueden nombrar mal los jueces y fiscales, sino que los que podrían ser buenos o son buenos se perjudican, o porque no son seleccionados, o porque cada 7 años tienen que pasar por un proceso de ratificación, entonces se pone en riesgo a los buenos y malos jueces. Además, pueden ser destituidos. Entonces, lo que yo le quiero preguntar es, se ha dicho que hay que elegirlos mejor, pero que yo quiero decir concretamente, ¿quiénes deben elegir a los jueces y fiscales? ¿Quiénes deben destituirlos, el control disciplinario? Y si es que se va a hacer algo frente a este consejo, porque este consejo tiene 5 años en adelante. Entonces, si usted plantearía algo y deja a este consejo 5 años, ya no se aplicaría durante su gobierno. Entonces le pregunto, ¿qué se va a hacer en términos generales? Y concretamente, ¿usted tocaría a este consejo o esperaría su propuesta que pasen 5 años, es decir, lo hiciera el próximo presidente? Bien, hay una propuesta de transparencia internacional bastante interesante, en donde menciona que, por ejemplo, los representantes del Consejo Nacional de la Magistratura deberían de ser reemplazados por un representante del Banco Central de Reserva, por ejemplo, y 3 miembros de la sociedad civil en concurso público. Si nosotros reemplazamos por lo general esas 4 posiciones, ya tenemos un cambio bastante interesante. Hay que seguir esa recomendación de transparencia. Ahora, otra cosa que se puede hacer es la OCMA, la Oficina de Control, las responsabilidades de esa oficina, que vayan al nuevo Consejo Nacional de la Magistratura. Si uno tiene buenos representantes, no solo se pueden hacer cargo de elegir mejores jueces y fiscales, sino también de tener el control interno dentro de eso. ¿Y esperar 5 años más? No, esa reforma tenemos que hacerla ya. Muchas gracias. En los últimos años, los peruanos hemos progresado, pero hemos progresado no gracias al Estado, sino a pesar del Estado. Hemos progresado con nuestro esfuerzo, con nuestra pasión, con nuestra energía, y un Estado nos ha dado la espalda, porque no nos da servicios públicos de calidad, porque no nos atiende en lo más mínimo. No le pedimos al Estado que nos resuelva todos nuestros problemas, pero sí que nos cree las condiciones para que nuestro talento haga todo el trabajo por nosotros y nuestras familias. Yo creo que se equivocan los que creen que el problema del Perú o la gran fricción social es la lucha de clases. Y también creo que se equivocan los que están obsesionados con la gran inversión y exclusivamente con la gran inversión. Yo estoy convencido que la gran fricción social del Perú el día de hoy es nuestra clase emergente que no encuentra un espacio en nuestra sociedad. Esa clase emergente, creciente, que no se le respetan sus derechos, que no se le respeta como ciudadano, que quiere ser parte de una economía de libre mercado y la democracia y no encuentra un espacio para ellos. Esa es la gran fricción del Estado y por lo tanto las ideologías ya no sirven. El Perú ha entrado a la modernidad y tenemos que transitar a la modernidad. Y eso significa entender que lo mejor para el Perú es el balance, es el punto medio, es entender que todos debemos de progresar, los chiquitos, los medianos y los grandes, que acá tenemos que defender los derechos de los trabajadores y las comunidades, pero también de las empresas. ¿Qué de malo hay en eso? Si lo único que queremos es progresar y volver a ser una gran nación como la que siempre hemos sido. Y eso significa tener responsabilidad, significa tener claridad, significa tener visión de futuro y entender que el mundo cambió y que el día de hoy la revolución digital, la revolución tecnológica nos obliga como peruanos a hacer una serie de reformas si realmente queremos el progreso para nuestras familias. El día de hoy el mundo ya no piensa en izquierda y en derecha. El día de hoy el mundo piensa en la protección del medio ambiente, piensa en los derechos humanos, piensa en las Cortes Internacionales de Justicia y lucha contra la corrupción. Por eso el medio es la solución. Nuestro color morado, por esa razón, no es una coincidencia, que es la combinación del rojo y el azul. Muchísimas gracias. Amigos y amigas de Andina Canal Online, seguimos con la cobertura de este debate presidencial organizado por el Colegio de Periodistas del Perú y el Colegio de Abogados de Lima. Ya ha terminado este encuentro en el cual se han
hecho presentes pues 4 candidatos presidenciales y se han intercambiado opiniones sobre lo que son los temas de cultura y educación, legislación jurídica y también medios de comunicación, y estamos ahora hablando al respecto para que nos haga un pequeño resumen de cómo ha vivido esta jornada con el candidato Julio Guzmán. Bueno, ¿cómo está, Julio? Gracias por habernos dado la entrevista. Y bueno, lo que estoy recordando más de su intervención es cierto malestar expresado por usted respecto al manejo que se ha dado en los medios locales sobre este tema del supuesto plagio desmentido por la agrupación española Podemos respecto a símbolos de su partido. Bueno, no sé qué tanto a usted le continúa ese malestar y si va a ser algo adicional para que en efecto esa rectificación llegue a toda la gente. No, en realidad es la sorpresa de los medios de comunicación que deberían de mantener objetividad e independencia, y ocurre que ante una supuesta denuncia de plagio y al día siguiente el mismo partido político rectifica y aclara que no hay ninguna posición oficial, que los medios de comunicación tampoco informen eso. Entonces esa desproporcionalidad es la que a nosotros nos causa extrañeza. Y lo que pedimos es simplemente que se toquen los temas con neutralidad. Cuando hablamos de libre expresión, el día de hoy, por ejemplo, quiero recordar que el diario El Trome, cuando saca a Jonathan Maicelo, que gana la última pelea, sale con un anuncio de Julio Guzmán y le borran el logotipo y el nombre, etcétera, cuando eso es una violación a la libertad de expresión. Entonces, estamos acá para hablar de medios de comunicación, de libre expresión, en la cual yo creo absolutamente y la vamos a promover, pero sí hay que decir las cosas claras. Antes de entrar a lo que ha sido el debate, no quisiera dejarlo pasar la oportunidad de consultarle cómo está usted con los ánimos respecto a la decisión que tiene que tomar el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la viabilidad de su candidatura. Hablamos pues de la posibilidad de que usted quede fuera de carrera estando ya en una posición expectante, más que expectante en las encuestas. Bueno, ¿cómo está usted respecto a ese tema? Me siento con mucha calma, con mucha tranquilidad. Nuestra apelación es muy sólida. Nuestra apelación técnica ha sido también oralmente expuesta y nosotros estamos esperando con tranquilidad el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Y así que estamos muy optimistas. Ahora, quisiera aprovechar la oportunidad y recordar en este momento que no dejen de conectarse con nosotros, @agencia_andina, para que expresen sus inquietudes al candidato Julio Guzmán. Usted ha sido, digamos, usted tiene una posición en estos momentos expectante, según las encuestas de diversas empresas, y todos coinciden, sin embargo, analistas de ellas como de otras instituciones, otros medios de comunicación, que usted tendría que reforzar su presencia en el interior del país. No está Julio Guzmán en el interior del país. ¿Cuál será su principal estrategia? Si tuviera que mencionarme una, la más importante. Primero recordar que eso no es tan cierto. En el sur estamos en primer lugar en las encuestas y eso es por el trabajo que se ha hecho en campo, pero ahora lo que vamos a hacer es intensificar nuestra presencia en las regiones. Quiero anunciar que la próxima semana estamos haciendo una gira al sur, a Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno, y eso va a intensificar nuestro trabajo en campo. Yo le dedico más del 50% de mi tiempo a estar en las calles, a tener contacto directo con las personas. Entonces la respuesta concreta es... Y en las zonas rurales, en el ámbito rural, sí, en la Amazonía, que está siempre alejada de las noticias, de las buenas políticas públicas, ¿cuál va a ser su visita principal? En marzo vamos a estar en Ucayali y en Loreto. Y nuevamente, cada vez que vamos a una ciudad, no solo nos quedamos ahí, sino viajamos a los pueblos más cercanos, tratar de combinar al máximo y aprovechar al máximo el tiempo. Entonces, la respuesta es que vamos a aumentar el tiempo en el que yo estoy en las calles, en las regiones, y de esa forma esperamos seguir captando el voto de los peruanos. ¿Se ha concentrado mucho usted en el ámbito urbano, diría? ¿Le ha faltado recorrer de repente más lo rural o los lugares rurales del país? Recordemos que el ámbito rural es bastante disperso, y por lo tanto el tiempo, la energía que se necesita va a requerir muchísimo más tiempo. Pero a pesar de eso, cada vez que vamos a una ciudad, por ejemplo a Piura, o a Chiclayo, Trujillo, tratamos de siempre llegar a los pueblos que se encuentran cercanos. En el caso de Piura, por ejemplo, nos hemos ido hasta la serranía de Piura. Cada vez que estamos en un lugar tratamos de maximizar nuestro esfuerzo, llegar, por ejemplo, mucho contacto con pequeños agricultores, por eso que conocemos la realidad de los pequeños agricultores. Otra cosa interesante es que quiero recordarles que todos los sindicatos mineros del sur, de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno, están con Todos por el Perú.
y también algunas comunidades de ronderos. Entonces nuestro esfuerzo no es solo en las ciudades, sino también a nivel de los trabajadores, a nivel de los proyectos mineros, a nivel de los pequeños agricultores. Muy bien, agradecemos pues al candidato Julio Guzmán, que ha estado con nosotros en esta transmisión especial de Andina Canal Online, en el debate presidencial organizado por el Colegio de Periodistas de Lima y Colegio de Abogados de Lima. Nos vamos con otra entrevista dentro de unos minutos. Nuevamente, gracias a ustedes también. Gracias.